Bueno, vamos a realizar algunos ejercicios utilizando las fórmulas obtenidas para determinar lo que serían las componentes escalares de aceleración y las componentes vectoriales de aceleración. Vamos a iniciar con este ejemplo. Sea C la curva que representa la trayectoria de una partícula en movimiento. Si T es tiempo, obtener las componentes tangencial y normal de aceleración. Recuerden, a las componentes tangencial y normal de aceleración son las llamadas componentes escalares de aceleración, y también vamos a obtener las componentes vectoriales de aceleración tangencial y normal. Bueno, vamos a iniciar con este ejemplo de una curva dada en su función vectorial r de t. De hecho, es la función vectorial de la cual tenemos que partir para cualquier curva de la cual deseamos obtener las componentes escalares y vectoriales de aceleración. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a partir de la función vectorial, recuerden la función vectorial que representa el vector de posición, vamos a trabajar en el instante t, es decir, es una partícula en movimiento y de alguna manera en el punto t igual a 0 es donde deseamos saber en qué posición se encuentra en la curva, en el vector de posición, cuál es el vector velocidad o vector tangente en ese punto y también el vector aceleración en ese punto. Entonces, al vector aceleración es al cual vamos a obtenerle las componentes tanto tangencial como normal en ese punto. Entonces, vamos a trabajar con el vector velocidad. Vamos a obtener entonces la primera derivada de nuestra función, de nuestro vector velocidad. Entonces, vamos a decir la derivada de esta función será dt en i, más la derivada de la segunda componente será 2 en j, más la derivada de la tercera componente, bueno, aquí en este caso vamos a obtener la derivada y es menos e a la menos t. Recuerden que e a la menos t lo puedo representar también como 1 sobre e a la t. Entonces, para que, recordando un poco las reglas para los exponentes. Ahora vamos a obtener la segunda derivada de nuestra función vectorial, que es la que representa al vector aceleración. Entonces, la segunda derivada, entonces derivemos de nuevo, aquí volvemos a derivar a la t, queda como la derivada, más la derivada de la constante de 0 en j, y volvemos a derivar. Entonces, ahora por la regla de la cadena, esto sería e a la menos t por la derivada de nuestro exponente, que es menos 1, pero por esto sería entonces más. Aquí está. Entonces ya tenemos nuestros vectores de velocidad y aceleración. Estos son los que vamos a requerir para poder utilizar cualquiera de las fórmulas que ya tenemos aquí. Entonces, recuerden, para obtener la componente escalar, tanto de aceleración, la tangencial como la normal, tenemos varias fórmulas para poder elegir. Si tenemos nuestros vectores ya obtenidos, o sea, el de aceleración y el de velocidad, vamos a elegir alguna de estas fórmulas para poderlas para poder evaluar en el punto que nos dan, en este caso en t igual a 0, y aplicar entonces la fórmula. En este caso yo supondría que la más directa es esta, porque tenemos al vector velocidad, tenemos al vector aceleración, y ya nada más nos resta calcular el módulo del vector velocidad en el punto t igual a 0. Entonces vamos a evaluar en t igual a 0. Voy a requerir espacio, entonces vamos a borrar en este caso, y tenemos entonces que, vamos a ver, entonces borramos. Ok, bueno, pues entonces voy a borrar a partir de aquí, después volvemos a escribirlas, porque si no voy a volver a tomar aquí en la t, espacio está limitado. Voy a dejar las primeras fórmulas, las fórmulas para obtener las componentes escalares, que son las primeras componentes que voy a obtener, y luego retomamos las fórmulas para obtener las componentes vectoriales. Entonces, bueno, ya tenemos más espacio.
función vectorial que nos daban es e a la t más 2t, esto en i, esto en j, más e a la menos t en k. Ok. Entonces decíamos que el vector velocidad es r' de t, ya lo tenemos, e a la t en i más 2j menos e a la menos t en k. Y tenemos también al vector aceleración, que es la segunda derivada, e a la t en i más 0j más e a la menos t. Perfecto. Debemos de evaluar en el instante que deseen en t igual a 0. Entonces, al evaluar nuestros vectores, el vector posición, es decir, en qué posición de la curva se encuentra, e a la 0, entonces 1, voy a ponerlo en su forma común, ya no en la forma trinómica, entonces aquí en 0 sería 0 y en 1 también sería 1. Ajá. Y aquí les explicaba yo que e a la menos t es igual a poderlo expresar de esta manera, pues para que puedan, al ir evaluando, consideren esto. Esto es R' y lo vamos a evaluar. R' en de t igual a 0 y vamos a tener entonces que nuestro vector es C1 para la primer componente, 2 en la segunda componente y aquí sería menos 1 en la tercera componente. Ahora vamos a evaluar al vector aceleración y tenemos que para el vector aceleración evaluado en 0, esto sería igual a 1,0,1. Ahí están. Estos son nuestros vectores, velocidad y aceleración evaluados en el tiempo en t igual a 0. Ahora, si ya tenemos el vector velocidad y el vector aceleración, les decía, yo creo que lo más óptimo es utilizar no esta fórmula, porque para esta fórmula necesito la rapidez, pero sin evaluar en el tiempo que nos están dando, en el instante que nos están dando. Entonces, calcular la rapidez, como el módulo del vector velocidad, y luego derivar a la expresión que representa esta con respecto a t. Esto no lo tengo, esto también necesitaría yo ya conocer a la componente escalar de aceleración normal para poder obtener la tangencial. En este caso el vector tangente unitario, bueno, estas dos fórmulas en realidad son la misma, porque recuerden que el vector tangente unitario es el vector velocidad por el recíproco de su módulo, que es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a utilizar esa última fórmula para poder obtener la componente escalar, componentes escalares. Entonces iniciemos con AT. Decimos entonces que voy a hacer el producto punto de ambos vectores, el velocidad y el de aceleración, ya evaluados en t igual a 0. El producto punto es ir multiplicando componente a componente y sumando estos productos. Entonces vamos a multiplicar la primer componente de uno con la primer componente del otro. 1 por 1 es 1, más 2 por 0 que es 0, 1 más 0 y luego menos 1 más 1. Entonces tenemos que esto nos dará 1 más 0 menos 1. Si se dan cuenta, ya en el numerador tenemos un valor de 0 porque 1 menos 1 es 0. Entonces ya en realidad el módulo del vector velocidad, pues sea cual sea el valor, esto va a ser 0. De hecho, pues el valor del vector velocidad sería el módulo del vector velocidad va a ser 1 más 4, que es el cuadrado de la segunda componente, más 1, raíz de 6. Bueno, entonces esto es 0. La componente tangencial es 0. Entonces, eso quiere decir que solo existe valor para la componente normal, y si la componente escalar de aceleración tangencial es 0, quiere decir que como el módulo del vector que representa la componente vectorial de aceleración tangencial, pues entonces el vector correspondiente también tendrá que ser el vector nulo o vector 0. Y por consiguiente la aceleración solo está conformada de la componente normal de aceleración. Entonces vamos a ver que en este caso, si yo deseo obtener la componente normal, pues una de las formas más directas sería esta, donde sé que la componente
escalar de aceleración tangencial es 0 y por consiguiente entonces la componente de aceleración normal es únicamente lo que sería el módulo del vector aceleración. Si se fijan, aquí al tener un valor 0, pues entonces me queda solamente como el módulo del vector normal. Entonces, bueno, porque voy a tener que borrar todo, entonces vamos a decir que la componente de aceleración normal la voy a obtener a partir del módulo del vector aceleración al cuadrado menos at al cuadrado, pero como este valor es 0, entonces tenemos que esto solamente se queda como el módulo del vector aceleración, y el módulo del vector aceleración ya evaluado obviamente en el tiempo t igual a 0, pues es 1, pues, que es el cuadrado, ¿verdad? 1 más 0 más 1, y en este caso es raíz de 2. ¿Sí? Ya conozco el valor de la componente escalar, entonces ya puedo decir cuál es el valor de la componente vectorial, que sería el vector que corresponde, cuyo módulo corresponde a este valor, pues entonces el vector es 0. Vamos entonces a poner aquí las fórmulas para poder obtener los vectores que representan las componentes de aceleración vectoriales, tanto el tangencial como el normal. Esto ya también lo voy a necesitar el espacio, entonces vamos a quedarnos únicamente con lo que serían las componentes vectoriales. Vamos a ver, tenemos entonces ahora vamos con las componentes vectoriales de aceleración. Entonces la fórmula nos dice, bueno, para poder obtener la componente vectorial de aceleración tangencial, esto es un vector, puedes hacer que restarle al vector aceleración el vector de la componente normal, o bien puedes obtener a este vector como el producto del vector aceleración, en este caso por el módulo, que en este caso ya lo conozco, la componente escalar de aceleración tangencial por el vector tangente unitario. ¿Sí? Un escalar por un vector nos va a dar el vector, que esta es la manera en la que podríamos decir, bueno, si esto es 0, entonces el vector nulo es el valor de la componente vectorial de aceleración tangencial, y otra manera de hacerlo es, en este caso, la aceleración tangencial la podemos también obtener a partir de lo que sería R' al cuadrado, lo que sería la rapidez elevada al cuadrado por la curvatura y por el vector tangente unitario. Bueno, vamos a tomar entonces para poder obtener la fórmula. Y bueno, si en este caso la componente escalar de aceleración tangencial es 0, pues ya sé que el vector nulo es el que representa a la componente vectorial de aceleración tangencial. La componente de aceleración, la componente vectorial de aceleración normal, entonces sería el vector aceleración menos la componente vectorial de aceleración tangencial, que en este caso es 0 para el tiempo t igual a 0. Entonces esa sería la manera de conocerla. Vamos entonces nada más a recordar la forma de obtener esta misma componente usando el valor de la componente escalar en este caso por el vector normal unitario, y en este caso sería la manera de obtenerla utilizando lo que representa la componente escalar de aceleración normal, que es la derivada del vector de la rapidez, del escalar rapidez, por el vector normal unitario. Así. Entonces estas son tres formas de llegar a obtener esas componentes vectoriales. Entonces vamos a obtener las componentes vectoriales. Entonces componentes vectoriales. Componentes vectoriales. Entonces empezamos con AT, que en este caso ya sabemos que es AT por TU. Si no es necesario que conozca el vector tangente unitario, si ya sé que
valor de la componente escalar es 0, entonces esto pues va a ser el vector nulo o vector 0. Si este toma el valor del vector nulo, pues entonces la segunda componente vectorial de aceleración normal la puedo obtener a partir de restarle al vector aceleración el vector que representa la componente vectorial de aceleración tangencial, y como este es el vector nulo, pues esto me da el vector aceleración, y ese lo conozco, es este, es el 1,0,1. Entonces tenemos dos vectores, ¿sí? Uno es el 0, 0, 0 y otro es el 1, 0, 1, las componentes vectoriales de aceleración tangente y normal respectivamente. Y los valores escalares que representan a las componentes escalares de aceleración son 0 y raíz de 2 respectivamente. Esto ocurre en la curva en el instante t igual a 0, y esta es una manera de llegar a obtenerlo. Entonces vamos viendo cuáles son los datos que tenemos para poder ver qué fórmula es la que nos lleva de manera más directa al resultado que deseamos obtener. Si ustedes recuerdan, voy a colocar aquí de nuevo nuestra función vectorial, aquí para no borrar nada más de lo que tenemos ya. Esta es nuestra función vectorial original de la cual se partió, y en este caso para esta función vemos que el producto punto o producto escalar entre el vector velocidad y el vector aceleración no da 0, o no nos da el escalar 0 para cualquier t. Si ustedes se fijan aquí, más 0j más e a la menos tk. Si yo hiciera, sin evaluar, un producto punto de los vectores b punto a, así, en función del parámetro t, lo que tendría aquí es e, o sea, escríbase la misma base, súmense los exponentes, et por et, luego más 2 por 0, 0, y luego, en este caso me escribo el 0, y luego en la tercer componente el producto sería menos e a la menos 2t. Ajá. Esta suma no nos da 0, bueno, en este caso es una diferencia, no va a ser igual a 0, ¿sí? La pueden escribir así, menos 1 a la e a la 2t, ajá. Y de todas maneras nosotros nos percatamos que este valor no es 0, entonces quiere decir que solamente en el punto o en el instante cuando t toma el valor de 0, la componente escalar tangencial es 0. Para cualquier otra t vamos a tener algún otro valor diferente al valor 0, ajá, y por consiguiente existirá la componente escalar de aceleración tangencial diferente a 0, y serán otros los valores que se tengan en ambas componentes escalares y por consiguiente en ambas componentes vectoriales. Vamos a ver otro ejemplo en el cual podemos corroborar esto. Entonces ya las fórmulas, tanto para poder obtener las componentes escalares como las componentes vectoriales, pues las vamos a retomar. Sí, ya no las vamos a tener aquí en el pizarrón, nada más las vamos a ir utilizando conforme se vaya necesitando. Vamos para no volver a escribir el mismo enunciado que hace un momento, vamos a tomar el mismo enunciado, pero vamos a cambiar la curva con la cual se va a trabajar y para la cual vamos a obtener tanto las componentes escalares como las componentes vectoriales. Entonces vamos a ver. Consideremos ahora que la curva se está dando en sus ecuaciones cartesianas. Vamos a decir que ahora nuestra curva C es la curva, una circunferencia. Vamos a tomar la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 9 en un z igual a 4, por ejemplo. Es una circunferencia en un plano paralelo al coordenado xy. Y en este caso, si ustedes pueden identificar las dos ecuaciones,
Esta representaría la ecuación de un cilindro circular recto de radio 3, y esta representaría la ecuación de un plano, que en este caso es plano paralelo al coordenado XY. Pues este es nuestro plano que contiene a toda la circunferencia. Entonces ustedes están viendo que la circunferencia representa la intersección de un cilindrito, y en este caso este plano. Entonces esta circunferencia pues está dando aquí. Ahí está nuestra circunferencia más o menos. Entonces esa circunferencia en el plano Z igual a 4 es la que vamos a trabajar, pero necesitamos de sus ecuaciones, de su función vectorial, o a partir de la función vectorial, para poder realizar todo lo que hicimos hace un momento. Entonces, cuando se nos dan sus ecuaciones cartesianas, pues vamos a tener que parametrizar, obtener las ecuaciones paramétricas primero, y recuerden, es una circunferencia, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para poder realizar la parametrización. Entonces, consideremos que x cuadrada es igual a, en este caso voy a dividirla toda entre 9, entonces x cuadrado sobre 9, vamos a decir que es igual al coseno cuadrado de t, tomamos el parámetro t como el ángulo o argumento de las funciones trigonométricas, y también vamos a decir que y cuadrada entre 9 es igual al seno cuadrado de t, de manera que al utilizar la identidad trigonométrica de Pitágoras, coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, pues tenemos que x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 9 es igual a 1. De esta manera ya podemos visualizar lo que serían las ecuaciones paramétricas de esta curva, de esta circunferencia. Y entonces tenemos que la x va a ser igual a 3 coseno de t, ¿sí?, al obtener la raíz de ambos lados de la igualdad. Entonces quedaría, al despejar la x es igual a 3 coseno de t, y por consiguiente va a ser igual a 3 seno de t, y la z es un valor constante que es 4. Estas serían las ecuaciones paramétricas, y de ellas obtengo la función vectorial. Entonces la función vectorial queda como r de t, el parámetro 3 coseno t en i más 3 seno de t en j más 4 en k, ¿sí? Entonces ya estoy de nuevo en el punto donde tengo la función vectorial. Obtengamos entonces la función, la primera derivada, que es el vector velocidad o vector tangente. Entonces la derivada sería menos 3 seno de t en i, la derivada de seno es coseno, 3 coseno de t en j, y la derivada de una constante pues nos lleva a seno. La segunda derivada, para poder obtener el vector aceleración, sería entonces, derivemos de nuevo, tendríamos que es menos 3 coseno de t en i, menos 3 seno de t en j, y el 0 en k, ¿sí? Ahí está. Estos son nuestros tres vectorcitos, el vector de posición, el vector velocidad y el vector aceleración, para una circunferencia. Para nuestra circunferencia, entonces, vamos a ver qué pasa en ella. Ya les mencionaba en la clase pasada que en una circunferencia la componente de aceleración tangencial siempre es 0. Y van a ver ustedes que si ustedes hacen el producto punto que nos permite llegar a obtener la componente escalar de aceleración tangencial, basta con que realicemos el producto punto de estos dos vectorcitos, así, sin evaluar de particular valor para t, vamos a ver que siempre vamos a obtener un producto punto en 0. Entonces eso quiere decir que independientemente del valor que tome t,
este producto punto entre los dos vectores en función de t siempre es cero. Es decir, en este caso, la componente escalar de aceleración tangencial siempre es cero. Veamos entonces el producto punto. Aquí tendríamos menos 3 por menos 3, 9, seno t, coseno t. Es el producto de las primeras componentes de ambos vectores. Luego vamos con el producto de las segundas componentes de ambos vectores. 3 por menos 3, menos 9, seno t, coseno t. Más 0, que es el producto de las terceras componentes de ambos vectores. Entonces, si se fijan, efectivamente, pues esta es igual a 0 y ya no importa el valor de nuestro numerador, que en este caso es el módulo del vector velocidad o la rapidez. Esto va a ser 0 siempre. Entonces, tenemos el caso de que independientemente del punto donde se desee evaluar en la curva, en la circunferencia, en cualquier valor de t, siempre vamos a encontrar que la componente de aceleración escalar tangencial es 0 y únicamente la que existe es la componente de aceleración normal, y por consiguiente la componente de aceleración normal siempre tendrá el valor del vector aceleración, y su módulo de este vector aceleración pues representará a la componente escalar de aceleración normal, o lo que es la componente de aceleración normal. Entonces esto será para cualquier t los valores de las componentes escalares y los valores de las componentes vectoriales. AT vector va a ser el vector nulo o vector cero. Entonces este es el caso de la circunferencia. Vamos a ver otro ejemplo, tomando el mismo enunciado en el cual se nos pide calcular las componentes escalares y vectoriales de aceleración. Vamos a partir de otra curva. Ahora voy a borrar, de nuevo vamos a poner aquí otra curva. Y voy a borrar todo lo demás. Bueno, lo bueno es que se queda ya grabado para que puedan ustedes visualizar el ejemplo, y vamos entonces a trabajar con otra curva. Eso es. Entonces vamos a ver, nuestra curva ahora es una parábola, y una parábola de lo más simple es x cuadrada igual a y, de nuevo en el plano, en un plano paralelo al xy. Es más, vamos a hacerla que se encuentre en el plano coordenado xy, ¿sí? El plano que la contiene es el z0, será en este caso el plano osculador. Y ahora sí tenemos la ecuación de un cilindro, pero el cilindro ahora es un cilindro parabólico. Entonces ahora nosotros lo que estamos obteniendo es una parabolita con el corte de ambas superficies. Entonces aquí tendremos, ahora vamos a suponer que ahora este es el plano z igual a 0, y entonces la intersección de ambas superficies pues ahora representa a la parábola. Bueno, esa parabolita se encuentra en el plano coordinado XY, y requiero de nuevo de parametrizar porque necesitamos llegar a la función vectorial de dicha curva. Entonces, en este caso es una parábola, vamos a parametrizar el elemento que está elevado al cuadrado, es el que nos conviene dejarlo en función de un parámetro, que de nuevo vuelve a ser el parámetro t por facilidad. Entonces vamos a decir que x sea igual a t, de manera que entonces que si x es igual a t, y va a ser igual a t cuadrado. Y la z toma el valor constante que tiene, z igual a 0. Estas serían las ecuaciones paramétricas, ¿sí? A partir de un valor arbitrario, pero a partir de ese valor arbitrario de la x en función de t, entonces llego a las ecuaciones paramétricas.
paramétricas. Estas ya son mis ecuaciones paramétricas, pues entonces vamos a decir que la función vectorial va a ser aquella que tenga esas componentes. En la primera componente tiene el valor de t, la segunda componente tiene el valor de t cuadrada y la tercera componente es 0. Podemos dejarla así o solamente expresarla en términos de y de j. Entonces ya tenemos aquí a la función vectorial de nuestra parabolita. Ya en el plano XY, que es el que estamos trabajando, vamos a tratar de representar. Aquí está la X, la Y. Tenemos una parábola, la Y igual a X cuadrada. Para todo valor de Y tenemos dos valores en la X. Este es positivo, entonces abre hacia arriba y su vértice, como ustedes se pueden dar cuenta, está en el origen. Entonces vamos a tener una parabolita que abre hacia arriba. Aquí nada más o menos vamos a ver que esto, para tener una idea más o menos cómo andamos, esto así, vamos aquí en 1, algo así y algo así. Entonces una parábola de esta manera. Esta parabolita, cuando X toma el valor de 1, Y también toma el valor de 1, cuando Y toma el valor de 0, X también es 0, o viceversa. Y entonces aquí tenemos aproximadamente más o menos cómo se comporta la parabolita en el plano XY. Vamos ahora a obtener a los vectores velocidad y aceleración, que son de los cuales necesitamos partir. Vamos a ver entonces que el vector velocidad, la primera derivada, aquí está, sería entonces I más 2t en j y más 0k de nuevo. Y el vector aceleración va a ser r mi prima de t, sería 0 en i más 2j más 0k. Si nos podemos dar cuenta, el vector aceleración tiene todas sus componentes constantes, es decir, ya no está en función de t. Para cualquier valor de t, este siempre tendrá los valores 0, 2, 0. Si no importa en qué punto de la parábola nos encontremos, la aceleración siempre tendrá este valor. Entonces vamos a trabajar primeramente en algún punto de la parábola. Vamos a elegir el vértice de la parábola, que es cuando se encuentran en 0, y en este caso el valor que nos lleva al vértice de la parábola es cuando t es igual a 0. Ahí tendríamos 0 en i, 0 en j y 0 en k. Entonces trabajemos en el instante t igual a 0, porque estamos utilizando el mismo enunciado del ejemplo 1, es decir, es una partícula en movimiento, y que representa lo que representa esta curva, y en el instante t igual a 0 estamos en el vértice de la parábola. Vamos a ver ahí qué es lo que tenemos. Entonces, evaluemos en t igual a 0 a nuestro vector velocidad, a nuestro vector aceleración. Y tenemos entonces lo siguiente. Tendríamos entonces que el vector velocidad es el r' evaluado en 0. Bueno, vamos a partir primero desde nuestro vector de posición, que ya sabemos que es el r, es el origen, pero pues vamos a decir, entonces ahí está en 0. ¿Sí? Aquí estoy trabajando en el plano z igual a 0, obviamente todos los puntos en él tienen su coordenada en z0, y el vector de posición respectivo para el origen pues sería 1 en tres dimensiones. Sin embargo lo estamos viendo en el plano, ¿sí? Vamos a considerarlo así. El vector velocidad entonces es evaluar el vector r' en t igual a 0. Entonces r' en t igual a 0 nos va a dar el vectorcito 1, 0, 0. Entonces ya tenemos el vector velocidad. Vamos a obtener el vector aceleración. Ya dijimos que es una constante, siempre es el 0, 2, 0. No importa en qué punto nos encontremos en esa parábola, siempre vamos a estar siempre se va a tener el mismo vector aceleración para cualquier punto de la parábola.
Partiendo de esto, entonces vamos a ver cuáles serían nuestras componentes escalares. Entonces las componentes escalares van a ser, decimos entonces componentes escalares, Ajá. Entonces aquí vamos de hecho aquí podemos obtenerla de diferentes formas utilizando las diferentes fórmulas para que ustedes evalúen cuál de ellas les gusta más. Vamos a hacerlo en esta forma. Primero, pues la que decimos que si ya tenemos el vector velocidad y ya tenemos al vector aceleración, podemos hacer el producto punto de ambos y luego solamente dividirlo entre lo que sería el valor del módulo del vector velocidad, que en este caso pues es 1. Entonces, este producto punto o producto escalar entre los dos vectores lo obtenemos. 1 por 0 es 0, 0 por 2 es 0 y 0 por 0 es 0. Entonces, la suma de esto nos va a llevar a 0. Resulta que en el vértice de la parábola la componente escalar de aceleración tangencial es 0. Y por consiguiente, pues ya sabemos que la componente de aceleración normal pues va a ser igual al módulo del vector aceleración, como lo vimos en el primer ejemplo, y el módulo del vector aceleración pues es 2, ¿sí? Al elevar al cuadrado todas sus componentes y sacar la raíz, pues bueno, únicamente la que es diferente de 0 es la segunda, la elevamos al cuadrado, lo sacamos raíz, pues entonces tenemos que el valor de esta componente escalar es 2. Y por consiguiente ya sabemos que el valor del vector que representa la componente vectorial de aceleración tangencial pues es el vector 0, y que aquel vector que representa la componente vectorial de aceleración normal pues es el vector aceleración, que en este caso es el 0, 2, 0. Entonces, si nosotros representamos estos valores en el vértice, decimos para el vértice nuestro vector de posición pues es el 0, 0, 0, ¿sí? Ahí está el puntito, es el vector nulo. Luego el vector velocidad es el 1, 0, 0. Entonces, partiendo de este punto, el vector velocidad sería este. Solo nos desplazamos en X, una unidad, en Y es 0, en Z es 0, entonces este es el vector velocidad. Y el vector aceleración es el 0, 2, 0, entonces 0 en X, 2 en Y, aquí está, vamos a dibujar en otro color, y ese sería el vector aceleración para el instante. Este es el vector aceleración en el instante t igual a 0. Y estas serían las componentes escalares y vectoriales de aceleración. Entonces resulta que no va a tener componente de aceleración tangencial, no va a tener componente vectorial de aceleración tangencial, solo existe la componente de aceleración normal. Eso quiere decir que este vectorcito, lo vamos a poner así, el vector aceleración solo es igual al vector que representa la componente de aceleración normal. La componente de aceleración tangencial es un puntito, es el vector nulo, y entonces por eso solamente tenemos. Vamos a hacer lo mismo evaluando ahora en otro instante. ¿Qué les parece si ahora nos vamos al t igual a 1? Vamos a ver dónde se encuentra localizado el punto t igual a 1. Entonces voy a borrar de aquí hacia abajo porque necesito de nuevo de mis vectores velocidad y aceleración en función de t. Entonces vamos a decir que ahora voy a evaluar en otro punto de la parábola, que obviamente ya no va a ser el vértice. Vamos a irnos al punto 1, t igual a 1. Entonces vamos a ver cuáles serían los valores de nuestros vectores de posición, velocidad y aceleración para estos puntos, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, vamos a calcular de nuevo estos vectorcitos en t igual a 1. Entonces partimos el vector de posición. ¿En qué punto sobre la parábola estamos colocados cuando t es igual a 1 o en el instante t igual a 1? Entonces estamos colocados en el 1,
1, 0. Ajá. Entonces el punto asociado a este vector de posición es el 1, 1, 0. Aquí. 1 en X, 1 en Y. Aquí estamos cuando el valor de T es igual a 1. Ahora, ¿cuál sería el vector velocidad evaluado en T igual a 1? Vamos a ver, entonces tenemos 1 en X, 2 en Y y 0 en Z. Estamos con un vector velocidad o vector tangente, recuerden, con valores 1, 2, 0. Entonces vamos a dibujar a nuestro vector tangente. Nuestro vector tangente lo vamos a dibujar en azul, tomar el azul, y vamos entonces a dibujar el vector tangente. Vamos a ver, no es que lo damos aquí. Este sería 1 en X, partiendo de este punto, obviamente, donde nos encontramos en la parábola, sería 1 en X, aproximadamente es por aquí, 1 en X, 2 en Y, 1, 2 y 0 en Z. Entonces, más o menos, este es el vector que representa al vector velocidad o vector tangente. ¿Sí? Este vectorcito es nuestro vector velocidad para T igual a 1. Este es el R' evaluado en 1. Ahora vamos a ver cuál es el vector aceleración evaluado en 1. Entonces, el vector aceleración evaluado en 1 resulta que siempre es el mismo. Entonces, el vector aceleración lo dibujamos exactamente igual para el punto T igual a 1. Este vectorcito vuelve a ser el mismo. 0 en X, 2 en Y, algo así, y 0 en Z. Ahí vuelve a estar nuestro vector aceleración. Siempre es el mismo. En cualquier punto de la parábola vamos a tener que dibujar el mismo vectorcito, porque ese no cambia. Sin embargo, vamos a ver lo que sí cambia son las componentes vectoriales y escalares. Vamos ahora a evaluar la componente escalar para estos nuevos vectores velocidad y aceleración. ¿Cuál será su valor? La componente escalar de aceleración tangencial es el producto escalar o producto punto de estos dos vectores. Realicemos este producto punto. 1 por 0 es 0, 2 por 2 es 4 y 0 por 0. Ajá. Entonces, este es el valor del producto escalar de los vectores entre el módulo del vector velocidad. Este es nuestro vector velocidad. Entonces, un módulo sería elevar al cuadrado cada una de sus componentes y la suma de estos cuadrados le sacamos la raíz. Entonces, 1 más 4 más 0. 1 y 4 son 5, entonces esto queda en raíz de 5. El valor de la componente escalar de aceleración tangencial es 4 entre la raíz de 5. Ya no nos dio el valor de 0 que nos había dado anteriormente. Quiere decir que ahora sí existe la componente tangencial. Y si ustedes se dan cuenta, esto lo pudimos ver desde que no se requería evaluar el vector en algún determinado t. Simplemente si hacemos el producto punto entre estos dos vectores, veríamos que esto es 0 más 4t más 0. El producto punto es 4t. Entonces, eso quiere decir que dependiendo del valor de t va a tomar diferentes valores este producto escalar o producto punto. Y eso quiere decir que la componente escalar de aceleración tangencial también va a ser diferente para cualquier o diferentes puntos sobre la parábola. Entonces ya tenemos una componente escalar diferente de 0, por consiguiente estas ya no van a ser los valores de las otras componentes. Bueno, dado el espacio que tenemos y que no puedo, no quiero borrar porque voy a seguir utilizando estos datos, entonces voy a utilizar este espacio para poder seguir obteniendo los demás datos. Requiero de la componente escalar de aceleración normal. Esta la pueden calcular
calcular ya sea con la fórmula que me dice que necesito hacer el producto vectorial ahora, o producto cruz entre los vectores, y luego calcular el módulo del vector resultante de ese producto vectorial, y esto entre la rapidez, que ya la conozco, raíz de 5, o bien utilizar esta otra forma de calcular la componente de aceleración, que es calcular el módulo del vector aceleración, que también ya sabemos que su módulo es 2, ¿sí? Y restarle a este la componente escalar de aceleración tangencial elevada al cuadrado. Estos dos están elevados al cuadrado. Entonces esta es la otra forma. Pues vamos a calcular ambas para que veamos cuál de las dos nos conviene más o no nos gusta más en un momento dado. Entonces, si nosotros hacemos el vector por problemas de espacio, voy a hacerlo usando los vectores de esta manera, y vamos a hacer un producto cruz o un producto vectorial utilizándolos aquí, y vamos entonces a ver cuál es el vector resultante. Miren, el producto cruz o producto vectorial. Hagamos entonces que este sea nuestro IJK, y aquí el menos J. Vamos a hacer entonces para la componente en I, vamos a entonces hacer el producto cruzado 2 por 0 y 2 por 0, entonces 0, 0 en I. Entonces el producto cruzado nos daría 0 en el primero de las componentes. Recuerden que voy a requerir del módulo de este vectorcito posteriormente. Vamos para la componente en J, tendríamos que hacer el producto cruzado de los elementos que no están ni en la columna de J ni en el renglón de J. Entonces vamos a decir que es 1 por 0 menos 0. Entonces 0 en J. Para acá tendríamos entonces que utilizar los elementos que no están ni en la columna de K ni en el renglón de K. Entonces sería 1 por 2, 2 menos 0, o 2 por 0, 0. Entonces quedaría en 2. Ahí está. Ese es el vector resultante del producto cruz o producto vectorial. Vamos a requerir de su módulo. Y en este caso, entre el raíz de 5, que representa la rapidez o el módulo del vector velocidad, que ya lo tenemos. Entonces, vamos a decir que entonces aquí AN sería igual a 2 entre raíz de 5. 2 porque es el módulo del vector resultante. Y entonces esa sería la manera de llegar al valor de la componente escalar de aceleración normal. Si utilizamos esta otra forma o esta otra fórmula para poder conocer el valor de esta componente, tendríamos que hacer lo siguiente. El módulo del vector aceleración es 2, entonces elevado al cuadrado es 4. 4 menos lo que sería la componente de aceleración tangencial elevada al cuadrado sería 16 sobre 5. ¿Sí? Este valor elevado al cuadrado. Entonces aquí hacemos nosotros la diferencia, sería entonces para tener el común denominador 5, este tendría que ser 20 quintos. 20 quintos menos 16 quintos, entonces queda como la raíz de 20 menos 16 es 4 quintos. Y esto es precisamente raíz del numerador es 2 y raíz del denominador queda así. Esto es exactamente el mismo valor. Ahora sí que ustedes consideren cuál de las dos formas les gusta más para poder obtener el valor de la aceleración, de la componente de aceleración normal o componente escalar de aceleración normal, como gusten llamarlas, las ambas formas. Las otras dos formulitas para poder obtener esta requeriría de conocer el vector normal unitario, ¿sí? Porque es la fórmula que nos lleva a conocer esta componente es multiplicando al vector aceleración, que sí conozco, por el vector normal unitario principal, que no lo he obtenido. Entonces esta fórmula pues sería un poco más el proceso para llegar a conocer el valor. Tendría primero que obtener el vector normal unitario. Y otra de las fórmulas es la que requiere de la curvatura, que tampoco la conozco. Sí, la otra formulita es la que me dice que necesito del vector
que diga de la rapidez, que sí ya la conozco, es el módulo del vector velocidad, el raíz de 5 elevado al cuadrado, pero por la curvatura, cada curvatura, y la curvatura tendría yo que calcularla para poder utilizar entonces el valor de esta y conocer la componente de aceleración normal. Entonces, bueno, ya conocemos el valor de la componente. Si se fijan aquí, la componente de aceleración tangencial es mayor que la componente de aceleración normal. Mientras que hace un momento en el vértice, cuando el t era 0, la componente de aceleración tangencial era 0 y la componente de aceleración normal era 2. Ahora, en este punto, solamente a esta distancia del anterior, la componente de aceleración tangencial ya es mayor que la componente de aceleración normal. Y lo pueden ustedes percibir en la figura, porque como ahora este vector está compuesto o es la suma de dos vectorcitos, uno en dirección del vector tangente, que en este caso es el vector velocidad. Recuerden, el vector tangente unitario tiene la misma dirección que el vector tangente o vector velocidad, y otro está en dirección del vector normal unitario. Entonces, para poder visualizar cuáles serían estos dos vectorcitos, tendría que ser uno que iría en esta dirección y luego otro ortogonal o perpendicular a este que me llevara a cerrar aquí y llegar al extremo del vector aceleración. Entonces sería uno el vector que representa la componente de aceleración tangencial y otro que representa la componente vectorial de aceleración normal. El módulo de este vector, el de la componente vectorial de aceleración tangencial, es este valor. El módulo de este otro vectorcito, que representa la componente vectorial de aceleración normal, sería este valor. Entonces, tendría que ser la mitad de este vectorcito tendría que ser la mitad de este vector, por los valores que obtuvimos. Este vectorcito tendría que ser la mitad. Este sería lo que va a representar nuestro vector componente vectorial de aceleración normal, y hasta aquí tendrá que representar la componente de aceleración tangencial como vector, y los módulos respectivos pues son las componentes escalares. Vamos a calcular esos vectorcitos. Así ya tenemos las componentes escalares, pues ahora requerimos las componentes vectoriales en este punto, en este igual a 1. Voy a tener que borrar esta parte y esta parte, porque aún no termino con el ejercicio y necesito del dibujo para verificar si efectivamente corresponden a esos vectores que ya gráficamente los tenemos, pero vamos a calcularlos de manera analítica. Entonces decimos que ahora estamos calculando las componentes vectoriales de aceleración. Entonces, retomemos nuestras formulitas. Vamos a decir que la componente vectorial de aceleración tangencial, una de las formas de llegar a ella es utilizando el producto de la componente de aceleración tangencial o la componente escalar por el vector tangente unitario. Este valor ya lo conozco, el vector tangente unitario lo podemos obtener a partir de que ya conocemos también el valor de la rapidez y el valor del vector velocidad. Entonces, simplemente tenemos lo siguiente. Bueno,
disculpen que hacemos de esta manera por falta de espacio. Vamos a decir que la componente escalar entonces toma un valor de 4 entre raíz de 5 y el vector tangente unitario que se encuentra sería entonces 1,2,0 el vector velocidad multiplicado por el recíproco de su módulo 1 entre raíz de 5, 2 entre raíz de 5, 0. Ese es entonces el vector tangente unitario. Por consiguiente, entonces vamos a decir que nuestro vector que representa a la componente vectorial de aceleración tangencial es el 4/5, 8/5, 4/5, 8/5 y 0. Ok. Ese es el vectorcito. Vamos a ver si es cierto. Tenemos nosotros que partir del punto donde estamos colocados aquí y vamos entonces a desplazarnos 4/5, casi la unidad, bueno, algo muy cercano a la unidad, en X, 4/5, algo por aquí más o menos, y 8/5 en Y. Entonces, pues supongo que los 8/5 es hasta aquí para que entonces corresponda a este vector que ya habíamos dibujado como la componente de aceleración tangencial. Este es el vectorcito. Vamos a ver ahora cuál es el valor de la componente vectorial de aceleración normal. La manera más directa de las fórmulas que tenemos para llegar a él sería esta. Este vector lo vamos a obtener con la diferencia del vector aceleración que tenemos aquí, menos el vector que representa la componente vectorial de aceleración tangencial, que ya lo tenemos aquí. Entonces, bueno, por falta de espacio voy a seguir aquí, aunque no es lo correcto. Aquí tendríamos 0, 2, 0, que es nuestro vector aceleración, evaluado en T1. Que es una constante, entonces no importa en qué valor detestemos, siempre va a ser 0, 2, 0, y este es este vector. Entonces aquí tendríamos que restarle 4/5, 8/5 y 0, ahí está. Entonces nuestro vector, sí, que representa la componente vectorial de aceleración normal, va a ser menos 4/5 en X. Aquí está la primera componente de nuestro vector. Luego la segunda componente sería 2 menos 8/5. Entonces vamos entonces a usar la fracción 10/5 para representar esta entera. Entonces 10/5 menos 8/5, 2/5. Y 0 menos 0, 0. Este vectorcito debe de corresponder a este vectorcito. Vamos a ver si es cierto. Si estamos aquí en este punto, vamos a trasladarnos menos 4/5 en X, más o menos como por aquí. Y en Y vamos a trasladarnos solamente 2/5, entonces menos de la mitad, más o menos como por aquí. Sí, menos de la mitad de 1. Entonces este vectorcito es el que debe de corresponder a N. Y sí, efectivamente, este vectorcito es este vectorcito. ¿Sí? Ese es el vectorcito que andamos buscando. ¿Sí? Como vector libre que se puede trasladar a cualquier punto del espacio, siempre y cuando no cambie ni su dirección ni su magnitud. Ese es nuestro vector. Ahí está. Entonces ya tenemos a nuestros dos vectores que estábamos o que ya conocíamos de manera gráfica. ¿Sí? Estas son las componentes vectoriales de aceleración tangencial y de aceleración normal, y estas son nuestras dos componentes escalares, ¿sí? De aceleración tangencial y de aceleración normal. Entonces, estos, los módulos de estos vectores, ¿sí? Ustedes pueden corroborar que efectivamente este es el módulo de este vector y este corresponde al módulo de este vector. Aquí serían 16 entre 25, el cuadrado sería 16 entre 25 más 4 entre 25 son 20 entre 25. El raíz cuadrada de 20 entre 25 debe de ser lo que ya tenemos aquí.
Entonces, esto en realidad, si sacan quinto del numerador y quinto del denominador, les queda 4 quintos. Y esto entonces les queda raíz del numerador 2 y raíz del denominador raíz de 5. Y si obtenemos el módulo de este vectorcito, pues sería 16 entre 25 más 64 entre 25. Y la raíz de esto tendría que ser 80 entre 25. También podemos sacar quinto de ambos, de numerador y denominador. En el quinto es este y el quinto en este caso sería 16. Al sacar la raíz de esto sería 4 y raíz de 5. Efectivamente, nuestros módulos de los respectivos vectores corresponden a los valores que ya conocíamos, que son las componentes escalares. Se fijan que el vector aceleración, aunque es el mismo, en cualquier punto de la parábola, lo que no va a ser lo mismo van a ser sus componentes de aceleración tangencial y su componente de aceleración normal. Mientras que aquí la componente de aceleración tangencial era 0 y la componente de aceleración normal era exactamente el vector, aquí ya no, aquí ya la componente de aceleración tangencial incluso es el doble de la componente de aceleración normal. Entonces quiere decir que en puntos en los que nos vamos a ir alejando del vértice, la componente de aceleración tangencial se va a hacer cada vez más grande y la componente de aceleración normal se va a hacer cada vez más pequeña. Y la suma de ambas siempre tendrán que ser el mismo vector, el 0, 2, 0, en el caso de una parabolita. Se me ocurre una pregunta: ¿cuál podría ser la forma de encontrar el punto donde ambas componentes escalares toman el mismo valor? ¿Sí? Vamos a ver cómo podríamos nosotros plantear este problema. ¿Cuándo podrán ser las dos componentes escalares o cuándo las dos componentes escalares tendrán el mismo valor? Sí, ¿cómo será? A ver, voy a poner aquí la pregunta. O sea, lo que voy a necesitar solamente es esto. Todo esto ya lo podemos borrar y pongamos la pregunta. Sí. ¿Para qué valor de t? Las componentes escalares, las componentes AT y AN son iguales. Entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, si AT lo obtengo a partir de un producto punto de los vectores velocidad y aceleración, y la componente normal la obtengo a partir del módulo de un producto cruz. Entonces lo que estoy diciendo es que igualo ambos estos dos elementos, los que se encuentran en el denominador, son los mismos, por consiguiente pueden ustedes simplificar la expresión y quedarse solo con ella. De esta manera garantizarían que ambos son iguales. Es decir, que estoy haciendo el producto punto entre los dos vectores. Obviamente, como estoy buscando el valor de t, pues entonces voy a estar trabajando en función de t. El producto punto de ambos vectores sería, ya lo tenía de hecho, 1 por 0 es 0, 2t por 2 es 4t y 0 por 0 es 0. Entonces 0 más 4t más 0, pues queda en 4t. Ahora vamos a obtener el vector producto cruz sin evaluar, entonces sería 0 en i, voy a obtener el módulo de 0 en i, 0 en j, 0 en j y 1 por 2, 2, menos 0, 2 en k. Entonces vuelve a ser, el módulo de este vector vuelve a ser 2, entonces tengo que 4t es igual a 2.
Resulta entonces que si despejo en el valor de t va a ser igual a 1/2. En t igual a 1/2, les garantizo que van a tener para ese punto las componentes escalares el mismo valor. El valor del vector aceleración, pues decimos que es el mismo, ¿no? Este sigue siendo el mismo. Todo aquí sigue siendo el mismo vector. Pero lo que no va a ser lo mismo van a ser las componentes escalares y las vectoriales, obviamente. Entonces aquí, en este punto, a la mitad del 0 y del 1, que es en t igual a 1/2, allí tendrán que ser la componente tangencial y la componente normal tendrán que ser iguales, ¿sí? Entonces, mi dibujo tendría que corresponder a que sean los dos vectorcitos iguales y por consiguiente los módulos de ambos iguales. Y lo podemos ver si nosotros ya evaluamos en t igual a 1/2, por consiguiente este debe ser igual a 1/2. Ese es el valor en el que ambas componentes van a ser iguales, en t igual a 1/2. Y sí, si ustedes se fijan, cuando esto sea t igual a 1/2, pues esto tendrá el valor de 2 y esto siempre obtiene el valor de 2, entonces ahí tendremos los dos valores. Y ya nada más tendríamos que ver que aquí el AT sería AT en 1/2 sería 2 para nuestro, aquí sería 2 entre el módulo del vector velocidad evaluado en 1/2. Si evaluamos en 1/2, esto sería 1, 1, 0, 1, 1, 0. Entonces el módulo de 1, 1, 0 sería raíz de 2. Ajá. Este sería el valor de la componente. O bien, si ustedes simplifican, se fijan, pueden quedarse nada más con la raíz de 2. El valor de la componente tangencial y la componente normal, pues aquí ya la tenemos. La componente normal, si se fijan, este producto cruz siempre es 0,02, el módulo siempre es 2. Y el valor del vector velocidad, pues es el que acabamos de obtener aquí como raíz de 2, pues entonces estos. Este es el valor de las componentes escalares tangencial y normal cuando ambas son iguales en t igual a 1/2. Y por consiguiente los vectores correspondientes pues ya nada más se calcularían de esta manera. Los vectores sí no van a ser iguales, si se fijan, uno tiene esta dirección y el otro tiene esta dirección. Uno está en dirección del vector tangente unitario, otro está en dirección del vector normal unitario y por consiguiente pues no podrían ser iguales, ¿verdad? Lo que sí son iguales son en su magnitud. Por eso lo único que obtuvimos es que las componentes escalares fueran iguales. ¿Sí? Vamos a hacer nada más un último, usando este ejercicio, un último uso de nuestros valores, que es obtener la circunferencia de curvatura para los puntos t igual a 0 y t igual a 1, que son los que ya tenemos nuestros valores. Entonces vamos a obtener la circunferencia de curvatura, o que lo que es lo mismo, la circunferencia tangente a esta parabolita en esos puntos. Y como ustedes recuerdan, bueno, voy a tener que borrar esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, como ustedes recuerdan, para poder obtener la circunferencia de curvatura, se requiere las coordenadas del centro, y estas las obteníamos a partir del punto donde se está localizado o donde se desea obtener esa circunferencia tangente, más lo que era el radio de curvatura por el vector normal unitario. Entonces, una manera de poder obtener este radio de curvatura es conociendo la curvatura, pero la curvatura la podemos conocer a partir de nuestra formulita, en la cual teníamos que AN era igual a la rapidez elevada al cuadrado
por la curvatura. Entonces, si ya conocemos el valor de nuestra componente de aceleración normal, la dividimos entre la rapidez y ya obtenemos la curvatura. Y si ya conocemos la curvatura, pues entonces el radio de curvatura es el recíproco de este. Y entonces ya podemos conocer el valor. El valor normal, el vector normal unitario, lo podemos conocer a partir de que, como ya conocemos el vector que representa la componente vectorial de aceleración normal, pues como ese vector tiene la dirección del vector normal unitario, obteniendo el vector unitario de este, pues entonces ya conocemos el vector normal unitario principal. Y conociendo ambos, entonces ya conocemos el centro de la curvatura y podemos llegar a la ecuación de la curvatura. Entonces vamos a recordar cuáles eran los valores de nuestra función vectorial en este caso. Entonces teníamos que en t igual a 0, déjenme, ya no sé qué borrar para poder tener los valores, pues yo creo que voy a tener que borrar, estos los necesito, pues vamos a borrar todo lo que acabamos de poner aquí. Ajá. Si ustedes recuerdan, en t igual a 0, resulta que la componente de aceleración tangencial era 0, la componente de aceleración normal era el módulo del vector aceleración, era 2, el vector de aceleración tangencial pues es el 0, 0, 0, y el vector de aceleración normal pues era el mismo que representa el vector de aceleración. Ahí está. Estos eran los valores que obtuvimos en ese momento. Entonces vamos a poder calcular tanto al vector normal como al vector de aceleración. Entonces el vector normal unitario lo vamos a calcular así. El vector normal unitario es nuestro vector entre lo que sería ahí. Este vectorcito entonces va a ser el 0, 1, 0. Ya conozco el vector normal unitario. ¿Sí? Y la curvatura la voy a conocer a partir de a n entre la rapidez elevada al cuadrado. Esta la tenemos que evaluar en 0, ¿no? Y la elevamos al cuadrado. Pues a n es el valor de 2 y la rapidez evaluada, la rapidez es el vector velocidad 1, 0, 0. Ajá, módulo sería 1, pues esto es 1 y esto es 2. Ajá. 1 al cuadrado es 1 y entonces ya nos queda 2 entre 1 y esto es 2. Entonces ya que tengo la curvatura, también conozco el radio de curvatura, que sería igual a 1 medio. Y por consiguiente ya puedo llegar a la ecuación, primero a lo que sería el centro de curvatura, a las coordenadas del centro de la curvatura serían, disculpen, aquí vamos a ver, evaluado en 0 resulta que nuestro punto donde estamos localizados es el vértice, sí, aquí estamos, y le vamos a sumar, en 0, 0 le vamos a sumar radio de curvatura 1 medio por nuestro vector normal unitario, que es el 0, 1, 0. Entonces nos va a quedar en 0,1 medio, 0. Este es el vector de posición del centro de la circunferencia. Estas son las coordenadas del centro de la circunferencia. Entonces esa circunferencia va a tener su centro aquí. 0 en X, 1 medio en Y. Gracias. Y en este caso vamos a tener 0 en Z. Entonces este es el centro de la circunferencia. ¿Cuál es el radio de la circunferencia? El radio de curvatura, 1 medio. Entonces esa circunferencia va a tener 1 medio de radio y aquí su centro. Esa es nuestra circunferencia tangente o la circunferencia de curvatura. ¿Cuáles serían las ecuaciones de esa circunferencia? Vamos a colocarlas en rojo aquí en la única parte que ya nos resta. Recuerden, es una circunferencia de una
de una curva, en realidad una curva en 3 dimensiones, puesto que partimos de que se encontraba en el plano Z0. Entonces ese plano Z0 es el plano osculador, por consiguiente vamos a tener que representar la ecuación de la circunferencia de curvatura como la intersección de una esfera con el plano osculador, que es Z0. Entonces el plano osculador ya lo conozco, y la circunferencia, y la esfera tendría que ser la ecuación cuyo centro tuviera 0, 1 medio 0, entonces sería x menos 0 al cuadrado más y menos 1 medio, todo esto al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, igual al radio de la esfera, que es el radio de curvatura, al cuadrado. Entonces aquí sería el 1 medio, que es el radio de la esferita, al cuadrado. Ajá, o un cuarto, aquí lo pueden poner. Estas serían las ecuaciones de esta circunferencia. El plano osculador que la contiene es el mismo plano z igual a 0, que es el plano coordenado XY. Entonces aquí se encontraría una esferita cuyo corte con el plano Z0 es la circunferencia que queremos representar. Y de igual forma podríamos obtenerla en t igual a 1. Entonces vamos a dejarlo hasta este punto, en la que pudimos ver que podemos obtener el vector normal y la curvatura a partir de los valores que ya obtenemos para poder obtener elementos como lo que es la circunferencia de curvatura que habíamos obtenido de otra forma anteriormente. Bueno, entonces nos vemos hasta la siguiente clase. Gracias.